Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Gracias a Dios por este día martes. Hoy bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le exaltamos, le glorificamos, le damos gracias a Él por todo. Gracias a Dios por una edición más del programa Él es Elohe. Padre, gracias por este programa, Señor. Gracias por poder llegar a cada uno de los hogares y a cada uno de todos aquellos en los cuales, Señor, se toman el tiempo para estar a tus pies. Que la gracia de Dios sea sobre nosotros y la manifestación del Espíritu Santo haga que nuestras vidas crezcan en estatura, en sabiduría, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oro al Padre, Dios eterno, para pedir perdón y que tu sangre preciosa, oh Cristo, nos limpie de todo pecado y nos haga aceptables delante de nuestro Dios. Dios mío, que en este día todos podamos recibir de tu mano generosa, Señor. Gracias por este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias a Él que podemos en esta noche reunirnos para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, amado Señor. Gracias. Es tiempo de tomar el reino, levántate, contigo está todo poder y dominio, es entregado hoy a ti. Al instante oye la trompeta, con corazón para entender, es tiempo de tomar el reino, tuya es la tierra, poséela ya, es tiempo de tomar el reino, levántate. Contigo está todo poder y dominio, es entregado hoy a ti. Al instante oye la trompeta, con corazón para entender, es tiempo de tomar el reino, tuya es la tierra, poséela ya. Al instante oye la trompeta, con corazón para entender, es tiempo de tomar el reino, tuya es la tierra, poséela ya. Oh Sión, que traes buenas nuevas, levántate al monte más alto. Oh Jerusalén, que traes buenas nuevas, levanta tu voz con gozo. Sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios. Oh Sión, que traes buenas nuevas, levántate al monte más alto. Oh Jerusalén, que traes buenas nuevas, levanta tu voz con gozo. Sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios. Sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, de Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré su gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré su gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré su gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré su gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré su gran verdad y fidelidad.
el vasto océano, bondad amorosa, como inundación, cuando el príncipe de la vida, su sangre preciosa él vertió. ¿Quién no se acordará de su amor? ¿Quién podrá cesar de cantar? Él no puede ser olvidado, aunque pasen los días en el monte de la crucifixión. Fuentes profundas y anchas se abrieron, las compuertas de la misericordia de Dios fluyen como un vasto y clemente oleaje. Gracia y amor fluyen como un río, derramándose incesantemente. Paz perfecta y justicia del cielo besaron con amor al culpable mundo. Gracia y amor fluyen como río, derramándose incesantemente. Paz perfecta y justicia del cielo besaron con amor al culpable mundo. Aquí hay amor como el vasto océano, bondad amorosa como inundación, cuando el príncipe de la vida, su sangre preciosa él vertió. ¿Quién no se acordará de su amor? ¿Quién podrá
Aleluya, aleluya. No hay otro como tu Dios. Solo tú eres digno de alabanza y adoración. Tú eres mi buen pastor, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Te adoramos, Jehová de los ejércitos. Te adoramos, fuerte y valiente. Te adoramos, poderoso en hazañas. Te adoramos por tu amor, por tu bondad y misericordia. Te adoramos. Gracias, amado Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias. ¿Quién no se acordará de su amor? ¿Quién podrá cesar de cantar? Él no puede ser olvidado. Aunque pasen los días, Él no puede ser olvidado. Aunque pasen los días, Él no puede ser olvidado. Aunque pasen los días. Dios los bendiga, hermanos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la iglesia. Gracias, Señor, por poder orar nuevamente con mis hermanos sobre este proyecto del orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco. La palabra dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Señor, gracias porque este proyecto es con el objetivo, Señor, de que todo aquel, Señor, que está en orfandad, Señor Jesucristo, o en su vida anciana pueda tener un lugar donde pueda ser confortado con el poder de tu palabra, Señor, confortado en su corazón con la salvación, Señor. Que todo aquel que tenga, oh Dios eterno, la bendición de estar en este lugar, sea bendecido con la salvación y la vida eterna. Oramos, Dios, por este proyecto, sirviendo a los más pequeños en Acapulco, oh Dios eterno, para que en tu voluntad, Dios eterno, y en tu misericordia se haga una realidad, para que tu iglesia pueda experimentar, Señor, la bendición de servir al más necesitado, Señor, de servir al huérfano, de servir al anciano, como si usted sirviera a ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por este momento, por este tiempo de oración, por este tiempo en que estamos engendrando este proyecto. Haz tu santa voluntad, oh Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Oh Padre, oramos delante de ti con acción de gracias, Señor, y alabanza en nuestros corazones por lo que tú puedes hacer a través de tu gran misericordia, oh Señor Jesucristo. Amén. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Sofía Aimé Hernández López. Desde el estado de Querétaro, México. Buenas tardes, hermanos, que Dios bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100. Amén, hermanos, que Dios bendiga, los queremos mucho, adiós. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oremos con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Gracias, Señor, por poder orar con su pueblo nuevamente, oh Dios eterno, invocar tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado y clamar delante de ti por esta gran lista de enfermos de cáncer y de otras enfermedades que hoy delante de ti extendemos, Señor, confiando en la misericordia, en el amor de nuestro Dios, confiando en su poder, en su señorío, en su autoridad, confiando en cada una de sus promesas fieles y verdaderas. Gracias, Señor Jesucristo, porque el poder del Señor, dice, estaba con Él para sanar. Ese mismo poder que estuvo con Jesucristo cuando Él estuvo en esta tierra, está nuevamente, Señor, y para siempre en aquellos en los cuales, Señor, invocamos tu nombre, Señor. Ese poder, ese señorío, esa autoridad para sanar, Señor, oh Dios eterno, está sobre tu iglesia, Señor, porque tú, oh Dios eterno, estás con nosotros, Señor. Oh Dios eterno, a través del Espíritu Santo estamos orando delante de ti, oh Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para que tú, oh Dios, vengas a la vida del necesitado, del enfermo, Señor Jesucristo. Tu palabra dice que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y por eso vamos delante de ti, oh Dios, porque tú eres el médico de médicos, Señor. Tú eres el único que a través de Jesucristo puede sanar a los enfermos, Señor. Tu palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Oh Dios eterno, y entendemos que el único que puede sanar es nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, extiende tu mano poderosa, oh Dios eterno, trayendo confianza, seguridad, Señor, llevándose toda angustia, toda ansiedad, Señor, todo afán en el corazón de cada uno de los que están enfermos, Señor, y que vengan a tus pies, Señor, confiados, seguros, invocándote, diciéndote, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en este tiempo difícil, que tu mano poderosa sea fortalecida en nuestras vidas débiles, Señor Jesucristo. Yo clamo delante de ti junto con todos mis hermanos alrededor del mundo, Señor, que nos acompañan, para que tú, Señor, seas glorificado, para que tengas gloria, Señor, para que veamos milagros, prodigios en la vida de muchos que te puedan llevar gloria a ti, Señor, que te puedan exaltar, que te puedan, Señor, invocar, Señor, de veras, Señor,
y ver que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, no se ha cortado para sanar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Con acción de gracias delante de tu divina presencia llegamos, Dios, delante de ti para engrandecer tu nombre, que tu nombre reciba gloria, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea en gran manera alabado a través de la obra maravillosa y milagros que tú puedes hacer a través de la oración de tu pueblo, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Padre, muchas gracias, muchas gracias. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo que clama, bendice, Señor, a cada uno de los que están inscritos en la lista de oración de esta fundación, Señor, para que ellos reciban de esta gracia, de esta misericordia, de este amor, del perdón y de la salud que viene de la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Como el Espíritu Santo siempre prepara el camino y lo está preparando desde el principio, y en este tiempo el Espíritu Santo está haciendo una labor maravillosa, como lo hizo anteriormente a través de hombres como Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor. Y así el Espíritu Santo está haciendo actualmente lo mismo en este tiempo, preparando el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que los finales van a ser muy parecidos, o siempre van a ser igual que los principios. ¿Quiere saber usted cómo es el final? Pues vaya a los principios y usted se va a dar cuenta cómo va a ser el final. El final es lo más importante, y siempre Dios, en su misericordia y para enseñarnos, ha dejado plasmado en las Escrituras cómo van a ser los finales. Y para eso hay que ir a los principios. Si usted va al principio, que es el libro de Génesis, ahí se va a dar cuenta usted cómo va a ser el final. Al principio usted va a encontrar un huerto, un Edén ahí. Al final, si usted lee el libro de Apocalipsis, va a encontrar lo mismo. Todo es igual. Los finales son igual a los principios. Por eso es importante leer las Escrituras, porque así nos damos cuenta y el Espíritu Santo nos enseña cómo van a ser las cosas. Por eso Él nos guía a toda verdad y nos enseñará todas las cosas, dice la Escritura. El Espíritu Santo se encarga de eso en la iglesia. Entonces vamos a tomar como lectura el libro de San Lucas en el capítulo 3. Y vamos a leer el verso 1 hasta el 14. Ahí los leeremos en el curso de la Escritura. Y va a ser la parte que vamos a tomar para enseñar algo de las Sagradas Escrituras este día, para edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí vamos a encontrar que Juan el Bautista predicó un mensaje de arrepentimiento, y este es el mensaje que encontramos aquí en Lucas 3, del verso 1 en adelante. Este mensaje de arrepentimiento de Juan tenía el propósito de preparar el camino para el Señor, preparar a un pueblo para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, para la primera manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio en esta tierra. Ese era el propósito de Juan, preparar a un pueblo para que conociera al Señor en ese tiempo. Y aquí Lucas empieza a mencionar algunos
gentes importantes, líderes de gobierno de su tiempo. En el verso uno dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Licinias, tetrarca de Abilinia. El verso 2 dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí Lucas menciona en estos primeros 2 versículos algunas personas importantes, tanto de gobierno como líderes religiosos de ese tiempo, y hace mención de ellos en este verso 1 y 2. Y estos, a pesar de que conocieron y oyeron el mensaje de Juan, pues no recibieron prácticamente la revelación de Dios. Entonces, este verso 2 dice, vino palabra del Señor, siendo sumo sacerdote Anás Caifás, vino palabra de Dios, dice a Juan. Vino palabra de Dios a Juan. Era un tiempo en que era necesario la palabra de Dios, vino palabra de Dios. No todo lo que oímos es palabra de Dios, a pesar de que se use la Biblia. En ese tiempo era necesarísimo esta palabra, porque el tiempo era para preparar los corazones para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por primera vez, el pueblo iba a escuchar un mensaje de parte del Señor, y para eso Dios había enviado a Juan, predicando el arrepentimiento, dice la Escritura. El mensaje que Juan predicó no era solamente una enseñanza que él había desarrollado unos años antes, sino que era la palabra de Dios para ese momento. Y esto es lo maravilloso, que la palabra de Dios se predique en el momento que Dios quiere que se predique esa palabra. Y ese era el momento para que Juan predicara acerca del arrepentimiento. Y Dios planeó pues prácticamente moverse en una forma nueva y sobrenatural en la tierra en ese tiempo. Y ya nuestro Señor Jesucristo estaba listo para revelarse como el Cristo. Y este mensaje de Juan acerca del arrepentimiento vino de Dios como la palabra rema, la palabra correcta, la palabra que el pueblo necesitaba en ese preciso momento, en esa hora. Y el verso 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí deja muy claro que el mensaje era el arrepentimiento, y que ese mensaje era la manera en que Dios quería renovar las vidas de todos aquellos que lo escucharan. Y este mensaje pues prácticamente era algo profetizado allá desde tiempo atrás por el medio del profeta Isaías, allá en el capítulo 40, en el verso 3 al 5, ya estaba profetizado este mensaje que Juan el Bautista traía, y era ese momento, era el momento oportuno para predicar. Y estas palabras del profeta Isaías son las mismas que usa Lucas aquí en el capítulo 3, verso 4 y 5. El verso 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y los caminos ásperos allanados. Versos 3 al 5. Esas las mismas palabras fueron profetizadas por el profeta Isaías allá en el capítulo 40 también, versos 3 y 5 de el libro del profeta Isaías. Entonces aquí lo que prácticamente Juan está dando a conocer que hay un camino nuevo. Esto es lo que prácticamente Juan les quiere enseñar a este pueblo en este tiempo. Y él presenta aquí un camino, un cuadro de un camino que es áspero, un camino que está torcido, un camino que tiene altos y tiene bajos, un camino difícil de transitar, pero que dice que ese camino pues tiene que ser preparado, tiene que ser allanado, tiene que ser un camino que se enderece para darle lugar al Señor Jesucristo y pueda obrar y trabajar en los corazones de ese tiempo en el cual Juan está enseñando aquí este mensaje sobre el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios? Él desea preparar nuestra vida como si fuera un camino, con el objetivo de que nuestro Señor Jesucristo pueda tener un muy fácil acceso, llamémosle así, a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Por eso es que él usa estas palabras del profeta Isaías cuando él dice: enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Así es la vida del hombre sin arrepentimiento. Ahora, yo me estoy refiriendo a un arrepentimiento no de gente que no es creyente. Aquí Juan estaba predicando al pueblo de Dios, estaba predicando a Israel, el pueblo de Dios, y para ellos era el mensaje. El mensaje de Juan era para el pueblo de Dios. El mensaje que yo les enseño hoy, me refiero a un arrepentimiento, pero para el pueblo de Dios. Un pueblo puede ser de Dios, un pueblo puede tener una conversión, pero no un arrepentimiento. El arrepentimiento es para convertirse, sí, es un hecho. Si usted se convirtió y se arrepintió, pero usted es un cristiano convertido, tal vez no es un cristiano arrepentido, porque el arrepentimiento es algo diferente, distinto. Es una manera de vida de un creyente en el cual tiene que mostrar la misma vida de Cristo a causa de ese espíritu de arrepentimiento. Entonces, aquí Juan da este mensaje, todo pareciera ser, y generalmente nosotros lo vemos, y nosotros los cristianos también predicamos un mensaje de arrepentimiento sin mirar si hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas después de que hemos creído, después de que hemos sido convertidos al Señor. Habrá un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Y eso es lo que Juan quiere preparar al pueblo de Dios para que cuando Jesucristo empezara su ministerio, pudiera ser fácil el acceso de nuestro Señor Jesucristo a los corazones de todos aquellos israelitas que se ve que ninguno se arrepintió porque no funcionó el mensaje en sí por la dureza del corazón de ellos, de nuestro Señor Jesucristo, y por misericordia Dios por eso nos
injertó a nosotros en el árbol verde, nos adoptó como hijos adoptivos, como gentiles no teníamos parte en esto, pero Dios tuvo misericordia de nosotros al ver que a pesar del mensaje de Juan a ese pueblo, al pueblo de Dios, pues no encontró cabida en ellos, pues Dios hizo misericordia con nosotros los gentiles. Pero ahora es importante que nosotros veamos esto y nos sirva a nosotros como algo que nos puede ayudar para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro corazón verdaderamente esté allanado, como dice, todo monte, refiriéndose a la altivez que puede haber en los creyentes, en nosotros, tiene que ser bajado. Y todo valle, digamos, que es algo profundo, tiene que ser levantado. Es decir, eso puede ser todo aquella conmiseración que muchos de nosotros tenemos de nosotros mismos, que eso no es agradable delante de Dios. También eso tiene que ser levantado porque el camino tiene que ser allanado, dice. Entonces, valles, montañas, la aspereza del creyente tiene que ser tratada por Dios. Y eso solamente puede venir cuando nosotros o en nosotros opere un verdadero espíritu de arrepentimiento. Si no, no le vamos a dar lugar al Espíritu Santo para que haga el trabajo que Él quiere hacer en nosotros. El Espíritu Santo en este tiempo está haciendo una labor, un trabajo divino, que es bajar los montes, subir los valles, quitar lo áspero de nuestras vidas, para que nuestro Dios tenga ese acceso tan fácil, digamos, en nuestra vida, en nosotros, tenga ese acceso y todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo esté allanado y conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, y que de esa manera pues todas las cosas puedan ser diferentes en la vida de un creyente o de la iglesia del Señor Jesucristo. Él desea usarnos a nosotros para abrir en la vida de otras personas caminos que estén libres totalmente de obstáculos, sobre el cual, digamos, las personas puedan ser llevadas rápidamente al conocimiento de Dios. ¿Por qué es tan difícil que podamos crecer en Dios? ¿Por qué? Porque los mismos que enseñamos las Escrituras no tenemos ese espíritu de arrepentimiento que puede haber allanado los montes, los valles y limpiado las asperezas, y por eso somos piedras, obstáculos en el camino de otros para que ellos puedan crecer fácilmente en Dios. Pero Dios quiere que a través de un espíritu de arrepentimiento nosotros podamos ayudar a los demás para que haya un libre acceso a la presencia de Dios y todos puedan anhelar ese camino, esa verdad, esa vida que es nuestro Señor Jesucristo, y que sus vidas se conviertan en un verdadero avivamiento para que ese avivamiento toque sus corazones y ellos puedan ser introducidos de una manera preciosa en el crecimiento de Dios. Dios quiere transformar nuestros caminos torcidos, nuestros caminos ásperos, nuestros caminos desnivelados. ¿En qué? En algo llano, algo que nos pueda acercar a su presencia. Ese es todo el trabajo y labor del Espíritu Santo, convencernos a nosotros para que podamos tener ese espíritu de arrepentimiento y poder acercarnos a su presencia, y nosotros podamos tener la expectación de que el Espíritu Santo de Dios tiene todo el equipo celestial al alcance de nuestras vidas para allanar
estos caminos, estos lugares altos, exaltados, hay mucha exaltación en la vida del creyente, donde es el creyente y no Dios el que es exaltado, y que tiene todas las herramientas y maquinaria necesaria el Espíritu Santo para rellenar todas las áreas deficientes e inseguras que hay en nosotros y enderezar todas nuestras inclinaciones torcidas, siempre a la carne, al pecado, al engaño, al egoísmo y a tantas cosas en las cuales Dios necesita enderezar. Dios quiere suavizar todas las áreas ásperas en nuestras vidas y que esas áreas de irritación tan fácil que hay en nosotros y de enojo, de celos, de iras, contiendas, toda esa lista negra que se las hemos leído muchas veces, Dios quiere alisar, llamémosle así, lijar todas esas asperezas en nuestra vida. Y esto viene a causa de un espíritu de arrepentimiento en nuestra vida. Si no hay arrepentimiento, no vamos a reconocer la altivez, el orgullo. No hay arrepentimiento, no podemos reconocer aquellos valles que nos hacen ser inseguros muchas veces. No vamos a reconocer esas asperezas que hay en nosotros, que Dios necesita tratar con nuestras vidas. No vamos a reconocer esa irritación que hay en nosotros por cualquier cosa. Pero si hay arrepentimiento, vamos a ver que es importantísimo prestarnos al Espíritu Santo y a toda la herramienta que Él tiene para que esto sea corregido. ¿Cómo se alcanza esto? Pues dejándonos a Dios que Él obre en nuestras vidas por medio de la obra del Espíritu Santo, trayendo este arrepentimiento y conversión a nuestra vida. Si somos convertidos, ahora falta que este espíritu de arrepentimiento trabaje en nosotros para que podamos reconocer cuál es nuestra posición. Y el verso 6 dice que si usted y yo nos prestamos para que el Espíritu Santo de Dios haga este trabajo en nuestra vida, el verso 6 dice así: y verá toda carne la salvación de Dios. Qué maravilloso versículo. Y verá toda carne la salvación de Dios. Primeramente nuestra carne va a ver que Dios verdaderamente salva. Y no estoy hablando de salvación, de arrepentimiento cuando nos convertimos. Estoy hablando de una salvación que viene por medio de un espíritu de arrepentimiento en la vida continua de un creyente desde que creyó, que pasan los años y su vida sigue bajo ese espíritu de arrepentimiento. Pasan los años y siguen los años y puede venir la muerte y morimos bajo ese espíritu de arrepentimiento en el cual sabemos que Dios necesita trabajar en nosotros para que se cumpla este precioso versículo 6 que dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, cuando nosotros edificamos en este camino, en la vida de cada uno de nosotros, mediante esta obra y espíritu de arrepentimiento, el resultado final será que toda carne verá la salvación de Dios. Muchos verán al Señor por la presencia y manifestación del Espíritu Santo en la caminata de cada uno de nosotros, en la caminata de la iglesia. Qué precioso que esto pueda verlo el mundo, y esto lo va a ver si nosotros nos prestamos al Espíritu Santo para que trabaje, mirando en nosotros un verdadero espíritu de arrepentimiento, donde reconocemos la necesidad de Dios de trabajar en nuestras vidas.
Y esto, el espíritu de arrepentimiento nos va a ayudar a nosotros en muchas áreas. Y una de ellas es que podemos escapar de la ira de Dios. El espíritu de arrepentimiento hace que nosotros podamos escapar de la ira de Dios. En el verso 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, aquí vemos que el arrepentimiento es lo único que nos puede salvar de huir de la ira venidera de nuestro Dios. Él advirtió aquí a la gente que la ira de Dios iba a venir, vendría, si ellos no se arrepentían y dejaran que Dios cambiara sus vidas. Ellos, si no lo hacían, no iban a estar preparados para escapar de la ira de Dios. Ira que sería derramada sobre esa generación en ese tiempo. Entonces, el espíritu de arrepentimiento nos ayuda a escapar de la ira venidera. Aunque el pueblo de Dios, por su misericordia, no está señalado para caer bajo la ira de Dios, sin embargo, si no le permitimos al Señor que Él trabaje en nosotros, en nuestras vidas, para prepararnos, para que no seamos juzgados juntamente con los que no se arrepienten, pues también pasaremos y nos llevaremos el daño. Dice la Escritura, que el avisado ve venir el mal y se esconde, mas los simples se llevan el daño. Entonces lo que Dios quiere es prepararnos a nosotros para escapar de la ira venidera y no ser parte también de esa ira junto con todos aquellos en los cuales pues no se han sometido a ese espíritu de arrepentimiento. Y aunque nosotros como cristianos pues no estamos bajo esa posición, porque por ejemplo 1 Tesalonicenses en el capítulo 5 y verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Dios no nos ha puesto para ira, pero tenemos que tener un corazón arrepentido, porque si no, entonces pereceremos junto con los demás, a pesar de que Dios no nos puso para ira, no nos puso para eso, pero para eso está el Espíritu Santo de Dios trabajando en nuestras vidas, si nos prestamos a Él para escapar de la ira venidera. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, el espíritu de arrepentimiento es lo único que nos puede a nosotros hacer tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, que es la ira de Dios. Entonces sí es importante que nosotros le pongamos atención a este mensaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando de creyentes a creyentes, como Juan les habló a creyentes, a hijos de Dios, que era el pueblo judío. No le estaba hablando a ningún otro pueblo, le estaba hablando al pueblo de Dios. Y el mismo Espíritu Santo lo hace en este tiempo. La Biblia fue hecha para el creyente y nosotros muchas veces tratamos de aplicar la Biblia a otras personas y no a nosotros mismos. La obra de arrepentimiento y conversión nos hace dignos a nosotros de escapar de las cosas terribles que están por venir sobre esta tierra en los últimos días de esta edad que usted y yo vivimos como generación también. Así que no resistamos a Dios, no resistamos al Espíritu Santo, dejémosle hacer su obra en nuestras vidas y eso nos va a librar a nosotros de la ira venidera.
propósito de Dios es siempre como Juan aquí lo describe en su mensaje, en este capítulo 3, es el propósito de Dios es ir a la raíz del problema que existe en nuestra vida. Ese es el propósito del Espíritu Santo, al igual como Juan lo trazaba también. Dice que hay que ir a la raíz, y ese es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, ir a la raíz de nuestras vidas, de aquellas cosas en las cuales pues causan esa aspereza, esa altivez, ese orgullo, causan en nosotros esas actitudes que hay en nuestras vidas de inseguridad, de temores y cosas en las cuales Dios quiere corregir en nuestras vidas. Muchas veces, pues la mayoría solo tratamos con la superficie de los asuntos que Dios quiere corregir en nosotros, pero Juan aquí les dijo, el hacha, dice, está puesta a la raíz, dice. El hacha está puesta a la raíz. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para entrar ahí, a la raíz, para no dejar raíz ni rama de todo aquello en lo cual no permite que nuestra vida viva bajo ese espíritu de arrepentimiento. Entonces Juan le está diciendo aquí, ya el hacha está puesta a la raíz. Y ese es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Que dejemos penetrar la Escritura. Que dejemos que la Escritura haga la obra para la cual Él la ha enviado. Dios quiere corazones, gente arrepentida que le diga al Señor, sí, Dios, haz la obra en mí, conforme a tu palabra, conforme al propósito para el cual tú la has enviado. Él envió su palabra para ponerla ahí en la raíz del problema, en la raíz del asunto que no nos prepara a nosotros para tener encuentros con Dios, para tener encuentros en los cuales podamos ser libres y podamos ser gente que podamos escapar de la ira venidera de nuestro Señor. Actualmente nosotros los creyentes podemos pensar que este juicio, digamos, que actualmente pesa en el mundo, es para la gente que no se ha convertido al Señor Jesucristo, pero muchas veces la mayor parte de nosotros los creyentes no lo vemos, que es la obra maravillosa de Dios para la iglesia, dándonos a conocer que primeramente nosotros debemos entrar bajo un espíritu de arrepentimiento. La Escritura dice que el juicio primero empieza por su casa, y nosotros eso es lo que necesitamos ver, entender, que en este tiempo el Espíritu Santo de Dios nos está llamando al arrepentimiento, a hijos de Dios, gente convertida, pero que no le estamos cediendo a Dios, ni le damos cabida a su palabra para que vaya a la raíz, donde está el problema de cada uno de nosotros, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y nuestras vidas puedan ser caminos allanados donde el mundo pueda ver verdaderamente lo que leímos aquí en el verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Muchos y la mayoría y multitudes vieron el Señor Jesucristo, que Él era verdaderamente el camino para la salvación de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque Él era un camino allanado, era un hombre bajo un espíritu no de arrepentimiento de pecado, sino bajo un espíritu en el cual Él proyectaba a los demás lo que Dios quiere que proyectemos nosotros. Una vida verdaderamente rendida a Dios. El Señor Jesucristo no tenía que arrepentirse porque Él no tenía pecado, pero Él mostró una vida totalmente rendida a Dios, y un hombre bajo un espíritu de arrepentimiento, porque nosotros sí tenemos que arrepentirnos, será un hombre en el cual pueda mostrar una senda por la que muchos puedan ver que ese es el camino,
que esa es la verdad, que esa es la vida, porque eso es Jesucristo en nosotros y es el propósito del Espíritu Santo. Cristo en nosotros, dice el apóstol, la esperanza de gloria. Ese es todo el trabajo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nosotros. Pero como dijo Juan, ese camino tiene que ser allanado, ese camino tiene que ser un camino en el cual de verdad nos prestemos para que Dios haga un trabajo divino en nosotros, un trabajo en el que permitamos, como Juan decía, ya el hacha está puesta a la raíz y Dios en cada uno de nosotros quiere ir pues a lo hondo, al problema nuestro y desarraigarlo de nuestras vidas. Y dejemos de cortar solamente las ramas o las puntas de las ramas solamente del problema para que pues no vuelva a surgir en nuestras vidas. No vuelva a surgir aquello que Dios quiere corregir en nuestra vida. El verdadero problema está ahí en la raíz. Ahí es donde está el problema. Si no se corta la raíz, no se soluciona absolutamente nada. Cuando nosotros permitimos que ocurra la obra completa de Dios en nuestra vida a través del arrepentimiento y conversión en nuestra vida, siempre habrá un fruto definido que brotará de nosotros. Si se lo permitimos, ahí habrá un fruto definido en nosotros y ese fruto pues será verdaderamente el fruto del Espíritu en nosotros, en nuestra vida. La mayor parte de la vida de un creyente que no tiene un espíritu, un corazón arrepentido, es que siempre va a tener excusas para todas las cosas. Juan le advirtió a la gente aquí, en este verso 7, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces Juan les está diciendo aquí y les está advirtiendo que no se ampararan con lo que ellos decían, que eran hijos de Abraham. Mucha gente se ampara y dice, no, pues que yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y se ampara con eso, pero está bien. Sí, gracias a Dios tenemos que reconocer que somos hijos e hijas de Dios, pero debemos permitirle al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, no por el hecho de decir somos hijos o hijas y por haber tenido una conversión, va a suceder lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nosotros. Él quiere hacernos gente parecida al Señor Jesucristo. Y por eso es que es importante que veamos este mensaje de Juan. Ellos decían, Juan sabía y conocía los corazones de ellos, y les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, dice. Ellos se jactaban, digamos, de un gran nacionalismo, diciendo, pues nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos a Abraham por padre. ¿Quién nos va a venir a decir a nosotros cosas diferentes si somos hijos de Abraham? Y eso se estila en mucha de la mayoría de los creyentes. Y esto aquí Juan se los advirtió. Ellos estaban dependiendo de su herencia nacional que para cubrir pues todas las áreas de defectos y deficientes que había en sus vidas. Y esto lo hacían solo para evitar de que
Dios tratara con la verdadera raíz en sus vidas. Y al no permitir que Dios tratara con la raíz, pues no había cambios en ellos. Y las excusas jamás pues, van a resolver las áreas de problema que hay en nuestras vidas. Dios quiere liberarnos a nosotros de todas las evasivas que usted y yo tenemos como creyentes. Lamentablemente, poner excusas es muy común para nosotros los creyentes y para los no creyentes también. Nosotros no queremos proporcionar esa libertad que nos puede dar el arrepentimiento a través del Espíritu Santo, el arrepentimiento verdadero. Entonces hay cantidades de excusas en las Escrituras. Si usted va desde el principio, si usted va allá al libro de Génesis en el capítulo 3 y verso 12, cuando nuestros primeros padres pecaron, y recuerden que Dios llamó a Adán, y él llamó a Adán y se mostró a él no como un juez ni como un policía, sino con la misma misericordia, el mismo amor. Sabiendo Dios que ellos le habían fallado, él llamó a Adán, a ver dónde estaba. Y siempre la excusa, allá en Génesis 3:12, Adán le dijo a Dios, y él le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Imagínese, Dios se acercó a Adán con el amor eterno que siempre ha tenido para con el hombre, aún el pecador, porque Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Y Él siempre se acerca de esa misma manera. Pero la excusa del hombre para no convertirse a Cristo son montones. Y la excusa del hombre convertido para no ser formado a la imagen del Señor Jesucristo son montones también. Tanto el hombre inconverso como el que es convertido, generalmente a causa de todas las cosas siempre estamos culpando a Dios. Aquí Adán culpa a Dios y le dijo: pues fue la mujer que usted me dio. ¿Cómo esto sucede? La mayor parte de todos los hombres, sean convertidos o no convertidos, siempre culpamos a Dios. Aquí Adán está culpando a Dios y le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Prácticamente él está señalando aquí que la esposa que Dios le había dado era la culpable también junto con Dios. Y prácticamente Adán estaba diciendo que la culpa pues la habían tenido ellos dos, tanto Dios como la mujer. Si Dios no me hubiera dado esta mujer, pues yo sería diferente. Si todas las cosas serían distintas. Pero siempre le echamos la culpa a Dios y a los demás. Y esto, el Espíritu Santo pues está muchas veces apuntando sobre áreas en nuestra vida, apuntando sobre áreas de problemas en nosotros, tratando de arreglarla, pero nosotros siempre obramos de la misma forma, desviando la atención y echándole la culpa siempre a alguien más y aún a Dios, para que no trate con aquellas áreas en las cuales son necesarias que Dios trate en nuestras vidas. Cantidades de excusas podemos nosotros mencionar de la Escritura. Tal vez les menciono alguna más. Recuerdan a aquel hombre llamado Aarón, hermano de Moisés, que quedó a cargo ahí mientras Moisés iba allá al monte para estar con Dios, donde le fueron dadas las leyes. Y cuando él bajó, pues todo el pueblo estaba entregado ahí a un ídolo que Aarón les había creado. Y entonces pues Moisés exigió una respuesta de Aarón para ver pues qué pasaba ahí. Eso lo puede leer usted
en el libro del Éxodo, en el capítulo 32. Y en el verso 24 de este capítulo 32, la excusa de Aarón fue una excusa risible, porque Moisés le dijo, bueno, ¿qué pasó aquí? Y Aarón le respondió y dijo, bueno, yo dije, ¿quién tiene oro? Dice que así le respondió, apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Es decir, él le dijo, no, pues yo dije, ¿quién tiene oro? Y me lo trajeron, lo eché ahí en el fuego, dice, y salió este becerro. Imagínense qué excusa más infantil la de Aarón. Y eso es siempre algo que impera en nosotros. Aquí Aarón apuntó hacia la gente en lugar de tomar la responsabilidad por su falta de entrega, firmeza, para pararse en contra de la rebelión y de todo lo pecaminoso de aquel pueblo. Él le echó la culpa a la gente. Y eso es muy dado. Un hombre arrepentido nunca le va a echar la culpa ni a Dios ni a la gente, sino que él mismo sabe que lo que está pasando es responsabilidad de él por no dejar a Dios tratar con la raíz en su vida. Y eso es porque no hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, le daremos a Dios nuestra vida para que Él mete el hacha y llegue a la raíz y corte todo aquello que puede estorbar en nuestra caminata con Dios y puede estorbar a otros que no puedan ver el verdadero camino, la verdadera verdad y la verdadera vida que es Cristo en nosotros. Muy fácil decir este versículo, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, pero eso se manifestará en aquellos en los cuales Dios por su gracia nos dé ese espíritu de arrepentimiento y nos prestemos a Dios para que Él trabaje en nuestras vidas de una manera maravillosa. Podemos mencionar, Saúl también tuvo excusas verdaderamente que no tienen ningún fundamento, que están impuestas ahí para que nosotros no hagamos lo mismo. No culpemos a los demás, actuemos de esta forma que ellos actuaron, excusándose en sí de algo que ellos debían de asumir la responsabilidad en sus vidas y prestarse a Dios para que Dios trabajara en sus vidas. Si usted lee 1 Samuel capítulo 13 del verso 11 al 12, va a encontrar una excusa también infantil de Saúl, en el cual pues él no le correspondía hacer algo que solo le estaba conferido a los sacerdotes, pero él dice, bueno, por muchas razones, que él se justifica ahí, dice que lo hizo. Dice, entonces me esforcé pues y ofrecí holocausto, por un montón de excusas que él muestra ahí que no debía de hacer. Y eso muestra que pues no había en el corazón de él un verdadero espíritu de arrepentimiento. En el corazón de Saúl no había arrepentimiento, por eso había todas esas excusas. Ahora, pues somos dados a eso de echar tanto la culpa a Dios como a la gente, y como ellos hasta el día de hoy, siempre buscamos liberarnos de algún sentimiento de culpa y cosas así como lo hace la gente. La mayor parte busca la psicología, busca el psiquiatra y tanta gente para que ellos pues tengan algún consejo. El consejo que le pueda dar alguno de ellos es que pues la culpa que usted tiene pues la eche aquel que se la que la puso sobre usted, pero pues eso no es ninguna solución. La verdadera solución es que uno se responsabilice verdaderamente de lo que uno está viviendo y no echar la culpa sobre las circunstancias o demás personas en aquello que yo esté
viviendo. Si nosotros seguimos buscando excusas para las cosas en las que Dios pone su dedo ahí para tratar con nosotros, pues vamos a seguir obrando de la manera que toda esta gente obró. Y muchas veces nos comparamos con otras personas y pensamos, no, pues yo soy mejor que aquel, o no hago lo mismo que está haciendo aquel, y por eso no nos prestamos al Espíritu Santo para que Él trabaje en nosotros. Podemos considerarnos mejores muchas veces que alguien más, y esto a nosotros nos parece que si somos mejores que otros, vamos a estar aprobados por Dios, pero hay algo que nosotros debemos entender. Dios va a medirnos a nosotros de acuerdo a la norma de vida del Señor Jesucristo mismo. Ahí es la manera en que Dios nos va a medir. No nos va a medir porque usted es mejor que otro, y porque usted tal vez no hace lo que el otro está haciendo. Esa no es la manera de medirnos Dios. Dios nos va a medir de acuerdo a la norma de vida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las medidas de las piedras en sí del templo del Señor, pues son tomadas de la piedra principal, la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que toda piedra que forme el edificio espiritual de la iglesia del Señor Jesucristo va a tener la misma medida que la piedra angular, que la piedra principal de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tampoco nosotros podemos compararnos, que es parte de la excusa o de la culpa que nosotros muchas veces queremos poner a los demás, y nosotros no podemos considerarnos mejores que alguien más, y con eso sentirnos consolados de que somos aprobados por Dios. Dios nos mide de acuerdo a esa medida. Imagínense, eso lo tenemos que tener muy presente, de acuerdo a la norma de vida de nuestro Señor Jesucristo. Cada piedra de este edificio espiritual, cada piedra somos usted y yo, debe tener la misma medida de la piedra principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Y Dios va a labrar esa piedra para darnos esa medida bajo aquel que esté sobre un espíritu de arrepentimiento. Entonces, si no hay arrepentimiento, nosotros vamos a seguir actuando con la misma necedad, a pesar de que seamos creyentes. Podemos ser necios. Esta es una desafortunada respuesta de muchos en cuanto a defendernos obstinadamente en lo que nosotros hacemos, que no está conforme a la voluntad de Dios, y esto es algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Proverbios en el capítulo 12 y el verso 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión. Entonces, la necedad en nosotros va a permanecer si no estamos bajo un espíritu de arrepentimiento, creyendo que lo que nosotros decimos, creemos, actuamos, hacemos, pues es lo correcto. Y no medimos, Señor, en nuestra vida lo que es correcto. Lo que es correcto es lo que dice el Señor, no lo que decimos nosotros. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos la Escritura, para que nosotros hagamos las cosas conforme al corazón de Dios y no a lo que a nosotros nos parezca. Eso se llama necedad. Dios no está interesado en ninguna excusa que nosotros inventemos. El propósito de Dios es destruir todo aquello en nosotros que sea un amor propio hacia nuestras propias vidas, y
que no gocemos de ninguna pretensión en nuestras vidas. Dios quiere destruir eso en nosotros. Solo lo va a hacer con aquellos en los cuales verdaderamente tengan un espíritu de arrepentimiento. El arrepentimiento en nosotros es vernos que no somos parecidos al Señor y que queremos parecernos a Él. De que nosotros podamos obtener una tristeza según Dios, una tristeza de no parecernos al Señor. Ese es el verdadero arrepentimiento, y decirle: Señor, no me parezco a ti, no actúo como tú actúas, no hablo como tú hablas, Señor, no tomo decisiones como tú las tomarías. Y ayúdame. Y dejar que Dios mete el hacha ahí a la raíz de los problemas en los cuales no le permitimos a Dios que haga eso. Y si se lo permitimos, entonces todo va a ser diferente, todo va a ser distinto, todo va a ser en la vida de la iglesia y de cada uno de nosotros, donde toda carne va a ver la salvación de Dios en nuestras vidas. Dios, por medio del Espíritu y obra del arrepentimiento y conversión nuestra, quiere terminar la obra en cada uno de nosotros. Ahí en Lucas capítulo 3, verso 10 en adelante, o en verso 9 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Recuerden que los árboles en la Escritura hablan de los hombres. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Verso 10, y la gente se preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Qué precioso que usted en este día pueda decirle al Señor: oh Dios eterno, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Verdaderamente reconozco que mi vida no está bajo ese espíritu de arrepentimiento. Qué maravilloso que usted y yo respondiéramos de esta manera. Dice en el verso 10 que la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Oh, que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en nosotros y podamos decir todos: ¿qué haremos, Señor? ¿Qué haremos? Y el Señor le va a mostrar verdaderamente las áreas en las cuales definitivamente usted no ha dejado que Dios mete el hacha ahí. Y entonces usted se va a prestar a Dios. No le va a pasar absolutamente nada. Hay una gracia de Dios abundante en su trono de gracia. Hay abundancia. Y no le va a pasar absolutamente, no nos va a pasar nada. Dios va a estar con nosotros. No importa que duela el hacha, cortando las raíces de aquello en lo cual nosotros creíamos que era lo correcto, pero a los ojos de Dios y bajo la lupa de su palabra son como trapos de inmundicia, dice las Escrituras, delante de Dios. Aquello que nosotros tenemos por santo, por profano, y que nosotros alardeamos tal vez como creyentes, delante de Dios solamente, si no está acorde a su palabra y a su voluntad, son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Por eso es que es importante que nosotros le pongamos atención a este mensaje y comencemos a responder al mensaje del arrepentimiento para esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Él quiere, que nosotros veamos que este mensaje sigue siendo el mismo. Ahora no está Juan el Bautista, pero está el Espíritu Santo de Dios haciendo el mismo trabajo que Juan, con el mismo poder y la misma unción y autoridad, diciéndole al pueblo de Dios las palabras que Juan le decía al pueblo de Dios en ese tiempo. El Espíritu Santo de Dios está haciendo lo mismo, es el mismo tiempo, es el mismo corazón, es la misma actitud de las mismas gentes religiosas que hay en la mayor parte de las congregaciones cristianas, y que prácticamente si no oímos este mensaje, vamos a perecer juntamente con todos aquellos en los cuales no se han arrepentido delante de Dios. Vamos a perecer junto con ellos en la ira que Dios está trayendo a este mundo y que traerá en el final de los tiempos para preparar el camino del Señor Jesucristo en su segunda venida, idéntico como lo hizo Juan en su primera venida. Recuerde que los finales son iguales a los principios, es exactamente lo mismo.
Por eso al Señor Jesucristo le pedían señales de cuándo era el fin del mundo, y Él les dijo, señal no les será dada más que la del profeta Jonás. Si usted ha leído la historia de Jonás, se da cuenta que ahí lo que se debía de haber predicado era el arrepentimiento, o se predicó era el arrepentimiento, y Nínive fue salva de la ira que venía sobre ellos a causa de que ellos se arrepintieron. Entonces, la señal no es todo lo que nosotros creemos y estamos viendo. La señal de los últimos tiempos es el arrepentimiento. Cuando veamos una iglesia arrepentida, sepamos que el Señor está cerca. Cuando veamos una iglesia en la cual verdaderamente se cumpla en ellos el verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios, démonos cuenta de que el Señor está a las puertas. Dios quiere prepararnos, queremos que el Señor venga. Queremos que el Señor regrese por segunda vez y ponga alto a todo esto que vemos en este mundo, este tiempo tan difícil donde el espíritu del anticristo se está moviendo. No es que esté el anticristo, sino el espíritu. El espíritu del anticristo es todo aquel que le ha dado la espalda al Señor, y lastimosamente el pueblo de Dios, muchos le están dando la espalda de Dios a Dios en este tiempo. El espíritu del anticristo es el espíritu que hay en aquellos en los cuales le están dando la espalda al Señor. Y no me refiero a gente que no es creyente, me refiero a gente de la iglesia del Señor Jesucristo, que con sus actos y acciones le están dando la espalda al Señor Jesucristo en un tiempo donde el corazón del creyente debe estar bajo un espíritu de arrepentimiento si quiere ser salvo de la ira venidera de parte del Señor bajo la desobediencia que todos sufrirá. Entonces es importante que meditemos sobre este mensaje. Es el mismo que predicó Juan. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los tiempos. Tiene la misma vigencia, el mismo poder, el mismo impacto que causó en aquellos en los cuales le dijeron a Juan, entonces, ¿qué haremos? Y dice que Juan respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, la iglesia bajo un espíritu de arrepentimiento no tendrá el corazón puesto en las cosas materiales de este mundo, ni en las cosas que son vanidad en este mundo. Será una iglesia compartida, una iglesia que sabe abrir las manos para bendecir a el pueblo de Dios, para bendecir de una manera maravillosa, de la manera en que Juan dice aquí. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Solo usted y yo sabemos qué está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo tan difícil. Veo que la mayoría de las personas están atesorando en este tiempo, pensando que ¿cuánto durará esto? No sabemos cuánto dure. Pero hermanos, si usted y yo empezamos a practicar, a creerle a Dios y a dar en este tiempo difícil para los demás, para el que no tiene, compartir con el que no tiene, usted se va a dar cuenta que Dios va a sobreabundar en su vida, como sobreabundó en muchas casas de aquellas viudas en las cuales vieron la mano de Dios, porque dieron en el tiempo más difícil, en el tiempo de la escasez, en el tiempo en el cual todos queremos guardarnos todo. Si no atendemos a la voz del Espíritu Santo y a lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, quitar en nosotros algo tan fuerte que nos ata en esta tierra, que es la avaricia. Aquí Juan les dice, porque ellos dijeron, ¿qué hacemos? Y Juan les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es un tiempo maravilloso para que nosotros hagamos esto. Hay necesidades en todos los aspectos, tanto espirituales como materiales. Obremos de la manera que el Espíritu Santo de Dios quiere. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos?
Y Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es decir, el arrepentimiento trae cosas maravillosas de preguntarle a Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con esta soberbia? ¿Qué hago con esta actitud en mi vida? ¿Qué hago con este carácter áspero que hay en mí? ¿Qué hago, digamos, con esta conmiseración en la cual predomina en mi vida? ¿Qué hago con este egoísmo natural y el deseo de acumular cosas materiales en estos tiempos? ¿Qué hago con todas estas cosas? Y el Espíritu Santo pues, nos va a animar a caminar en integridad y no hacer acusaciones falsas, como Juan aquí se lo dijo a los demás, no hacer acusaciones falsas a los demás. Y aquí Juan también prácticamente lo que se ve es que los exhorta a erradicar la violencia de sus vidas, en la cual hay mucha violencia y cantidad, no solo allá afuera, sino dentro de nosotros como iglesia del Señor Jesucristo. Hay mucha violencia todavía, y que prácticamente lo que les dijo es que estuvieran contentos con todo lo que tenían en ese tiempo, empleos, salarios, prácticamente lo que les estaba diciendo. Es terrible ver que a pesar de la contingencia que hay, por ejemplo, aquí en Acapulco, he mirado en estos días huelgas, protestas, cosas que prácticamente lo que Juan les estaba diciendo que evitaron. Y Dios lo que quiere en este tiempo es que la familia de Dios entre en un orden, en el orden que Dios quiere y ha establecido para su iglesia. Todo esto es algo fundamental para nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, que entremos. Él quiere cimentar en nuestra vida y prepararnos, preparar el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que nos encontremos con Él de una manera fácil, de una manera en la cual podamos implorar el nombre del Señor, podamos levantar nuestros ojos al cielo, levantar nuestras manos, y ahí esté su presencia. Es difícil muchas veces la presencia de Dios en nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque los caminos no están allanados. Debemos allanar, permitirle a Dios allanar los caminos, como lo dijo Juan aquí, hablando de las palabras del profeta Isaías, para que se cumpla en nosotros que cuando invoquemos y alcemos nuestras manos, invoquemos el nombre del Señor, el Señor caiga sobre nosotros, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. La carne pueda ver, como dice el verso 6, y ese versículo usted tiene que grabárselo para orar y clamar al Señor, que este verso 6 de este capítulo 3 de Lucas se haga vivo en mi iglesia, en mi vida, en la congregación de los santos, y verá toda carne la salvación de Dios, dice su palabra. Entonces será fácil encontrarnos con Dios y que Dios nos encuentre a nosotros. Entonces el camino va a estar allanado para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje del arrepentimiento que dio Juan a la gente en esos días, pues es igual para nosotros en este tiempo. Estamos nosotros ahora preparándonos para esta manifestación y avivamiento que Dios quiere para su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dejemos que este mensaje entre hasta lo más profundo de nuestra vida y que el hacha corte la raíz en cada uno de aquellos asuntos en los cuales no le hemos permitido a Dios, para que Él nos encuentre de una manera gloriosa como Él quiere encontrarnos, y entonces pueda venir a esta tierra por segunda vez y establecer su reino glorioso en nuestras vidas, como está escrito: mas entre vosotros el reino de Dios está. Entonces estemos preparados, estemos listos
para esa manifestación del Espíritu Santo de Dios y que sea preparado el camino para nuestro Señor en su segunda venida. Pongámosle atención a este mensaje de Juan y veamos lo que opera para este tiempo también. Dios bendiga su palabra y haga la obra para la cual la ha enviado a nuestras vidas. Usted atrévase a decirle: Señor, haz la obra en mí a través de tu palabra, como esa hacha que está pronto a cortar la raíz que yo no he permitido. Pero hoy dame la gracia para decirte: Señor, esa palabra que es como esa hacha afilada que puede cortar la raíz en mi vida, dame la gracia para decirte: sí, estoy preparado, Señor. Haz la obra para que ese camino sea allanado y muchos puedan ver la salvación de Dios. Muchos puedan ver que a través de la iglesia hay salvación y vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, con una iglesia preparada que pueda brindarle al mundo, a la carne viviente, una alternativa de vida y de salvación y camino al cielo, al ver a hombres y mujeres bajo ese espíritu de arrepentimiento. Dios bendiga su palabra. Dios eterno, oro para que haya muchos corazones, muchas vidas, Señor. Si hay alguien que no se ha arrepentido, Señor, aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador personal, Dios, que pueda acercarse a ti hoy confiadamente y decirte: Señor, sálvame. Yo quiero entrar bajo ese espíritu de arrepentimiento. Perdona mis pecados. Y si aquellos en los cuales hemos sido convertidos, pero no estamos bajo ese espíritu de arrepentimiento, oro, Dios, para que tú nos ayudes y nos dé la gracia para decirte: Dios eterno, aquí está nuestra vida, nuestro corazón. Aquí estamos para que el hacha entre y corte raíz y rama, y que solo tus frutos puedan brotar de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy gracias, Señor Jesucristo, por su pueblo. Bendícelos con paz, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Póstrate ante mi rostro y pide perdón, y serás fortalecido como yo. Orad, 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 orad como yo en Getsemaní. Orad, 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 orad y fortalécete en mí. Póstrate ante mi rostro y pide perdón, y serás fortalecido
Gracias al Señor por este mensaje, que la gracia de Dios y su palabra haga la obra para la cual nuestro Dios la ha enviado. Nos gozamos, nos alegramos delante de su divina presencia, te bendecimos, te exaltamos, oh Dios, que tú eres grande y maravilloso para hacer maravillas, milagros, prodigios en todos aquellos que nos acercamos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Gracias por tu palabra. Oro para que Dios bendiga a su pueblo con paz, que la misericordia de Dios nos acompañe, que la misericordia de Dios haga que podamos acostarnos, Señor, como está escrito en su palabra. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, aún en las noches me enseña mi conciencia. Gracias porque en este día nuestro Dios puede bendecirnos aún en nuestra noche, en nuestros sueños, y seguir instruyendo nuestras vidas para el reino eterno de Dios. Paz a todos, que Dios les bendiga. Si hay alguien que no conoce al Señor, invoque el nombre del Señor, invoque su nombre y será salvo, porque así está escrito: el que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, Dios les cubra con su preciosa sangre. Está escrito: y veré la sangre, y la sangre os será por señal. Amén. Que Dios les bendiga. El día de mañana proseguiremos en una edición más del programa Él es Elohe. Paz a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pobre siendo rico por amor. Cristo Jesús se despojó, a sí mismo se hizo hombre como yo. Cristo Jesús obedeció hasta la muerte.